Usted busca la vitalidad en una taza de café recién hecho, en bebidas energéticas o en azúcares que prometen un impulso inmediato. ¿Cree que esa efímera oleada de energía es la clave para afrontar su día, para mantener su mente alerta y su cuerpo en movimiento? Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, es probable que se encuentre con el familiar bajón a media tarde, la mente nublada que le impide concentrarse, o una digestión pesada que le roba el vigor. Esta búsqueda incesante de un combustible, rápido, paradójicamente, lo deja en un ciclo de fatiga crónica y desequilibrio. Paramahansa Yogananda, con su sabiduría atemporal y profunda comprensión del cuerpo humano como templo del espíritu, nos legó un entendimiento radicalmente diferente. Él reveló que la verdadera fuente de energía no reside en lo que promete un estímulo rápido y artificial, sino en la pureza y la simplicidad de la naturaleza misma. Nos enseñó que nuestro cuerpo anhela una nutrición que vibre con la fuerza vital del universo, no con ingredientes procesados. Podría ser que el secreto de su energía sostenida, su claridad mental y su profunda vitalidad haya estado siempre a su alcance, esperando ser redescubierto en la humildad y el poder inherente de tan solo 2 alimentos simples. ¿Qué pasaría si le dijera que la solución a su constante cansancio y falta de enfoque es tan accesible que la ha pasado por alto por siglos? Antes de desvelar este conocimiento, quiero invitarle a la reflexión. ¿Cuál es la palabra que describe su nivel de energía hoy, en este preciso instante? Déjela en los comentarios y permita que su respuesta sea el inicio de su viaje hacia una vitalidad renovada. Su contribución no solo nos ayuda a comprender mejor los desafíos que enfrenta nuestra comunidad, sino que también es un primer paso consciente hacia la transformación de su propio bienestar. La vida moderna, con su ritmo incesante y sus demandas constantes, nos ha desconectado de un lenguaje fundamental, el de nuestro propio cuerpo. A menudo, ignoramos los sutiles, pero persistentes, mensajes que nos envía, interpretándolos como simples molestias o inevitables consecuencias del día a día. ¿Se ha detenido a escuchar lo que su cuerpo le dice a través de esa digestión lenta y pesada que lo deja con una sensación de pesadez después de cada comida? O quizás a través de la fatiga crónica que lo acompaña desde que se despierta, incluso después de horas de sueño, haciendo que cada tarea parezca una montaña imposible de escalar. Esa mente nublada, la dificultad para concentrarse en las tareas más simples, o esa irritabilidad inexplicable que surge a media tarde, no son caprichos del destino, sino verdaderas señales de alerta. Son el grito silencioso de su sistema, indicándole que algo profundo necesita cambiar en su equilibrio energético. Paramahansa Yogananda, con su profunda sabiduría, nos enseñó que el cuerpo no es una máquina inerte, sino un receptáculo vibrante de prana, la energía vital universal. Cuando esta energía fluye sin obstáculos, experimentamos una salud radiante, una mente clara y un espíritu elevado. Sin embargo, nuestros hábitos de vida contemporáneos, especialmente nuestra alimentación, han creado bloqueos significativos en este flujo. Nos hemos acostumbrado a buscar satisfacción en alimentos procesados, carentes de vida, ricos en azúcares refinados, grasas saturadas y químicos artificiales. Estos alimentos, en lugar de nutrirnos y recargarnos, exigen una cantidad desproporcionada de energía para ser digeridos y eliminados, dejando al cuerpo exhausto y a la mente dispersa. La sensación de hinchazón, el estreñimiento o la acidez estomacal no son más que indicadores de un sistema digestivo sobrecargado y una vitalidad comprometida. La piel opaca,
el cabello sin brillo e incluso la susceptibilidad a resfriados frecuentes son la manifestación externa de una energía interna que no está en su máximo esplendor. Yogananda enfatizaba la importancia de una dieta simple y pura, no solo por sus beneficios físicos, sino por su impacto directo en nuestra mente y espíritu. Para él, cada alimento contenía una cierta cantidad de prana, y consumir alimentos frescos y naturales significaba absorber más de esta fuerza vital, indispensable para la meditación y para una vida plena. Cuando optamos por comidas pesadas, difíciles de digerir, nuestro cuerpo desvía una enorme cantidad de energía hacia el proceso digestivo, restándosela a funciones vitales como el pensamiento claro, la reparación celular o incluso la expresión emocional equilibrada. Este desvío energético es la raíz de muchas de las dolencias que experimentamos, desde la falta de concentración hasta la inestabilidad emocional. Nuestro cuerpo, en esencia, está intentando decirnos: necesito combustible limpio, necesito energía vital, necesito pureza. Ignorar estas señales es prolongar un estado de baja vitalidad que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Ahora, pregúntese, honestamente, ¿qué le está diciendo su cuerpo a través de esa digestión pesada, de esa mente nublada o de ese cansancio que se ha vuelto su compañero constante? ¿Está pidiendo algo más allá de los estimulantes temporales que le ofrecen un alivio fugaz para luego dejarlo más exhausto? Su cuerpo, en su infinita sabiduría, anhela volver a un estado de equilibrio y vigor. La clave para responder a este llamado no radica en complejas dietas o en suplementos caros, sino en un principio olvidado, el de nutrirse con alimentos que realmente lo conecten con la energía de la vida. Es hora de dejar de luchar contra los síntomas y comenzar a escuchar el mensaje, para así poder ofrecer a su cuerpo la verdadera nutrición vital que merece. Frente al clamor de un cuerpo que pide más vitalidad, Paramahansa Yogananda nos brindó una guía clara y sencilla, arraigada en la comprensión profunda de cómo la naturaleza nos nutre. Él no promovía dietas complicadas ni prohibiciones extremas, sino una alimentación consciente que honrara la vida en cada bocado. Entre sus enseñanzas sobre la nutrición, 2 alimentos simples se destacan por su increíble capacidad de recargar nuestra energía vital y armonizar nuestro sistema: las naranjas y las espinacas. Sí, así de simple. 2 elementos comunes, accesibles, que a menudo subestimamos en nuestra búsqueda de soluciones sofisticadas. Consideremos en primer lugar la naranja. Más allá de ser una fruta deliciosa y refrescante, Yogananda la veía como un alimento solar, rebosante de prana. Él enseñaba que los alimentos crudos y frescos, especialmente las frutas, eran fuentes directas de energía solar vital. La naranja, en particular, es un almacén de vitamina C, un antioxidante potente que no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también es crucial para la producción de energía a nivel celular. Su alto contenido de agua y fibra contribuye a una digestión ligera y eficiente, ayudando a limpiar el sistema y a eliminar toxinas que causan la pesadez y la mente nublada que abordamos en el tópico anterior. Al consumir naranjas, no solo estamos ingiriendo nutrientes, estamos absorbiendo una vibración de ligereza y frescura que se traduce en una mente más clara y un cuerpo revitalizado. Yogananda recomendaba iniciar el día con frutas, y la naranja, por su naturaleza purificadora y energizante, es una elección excepcional para despertar el sistema digestivo y cerebral, con una explosión de energía natural y positiva. No hay picos de azúcar seguidos de caídas,
solo una energía constante y radiante. El segundo pilar de esta nutrición vital son las espinacas. Esta humilde hoja verde, según las enseñanzas de Yogananda y los principios de una alimentación consciente, es una maravilla nutricional que a menudo se pasa por alto. Yogananda enfatizaba la importancia de consumir verduras de hoja verde por su clorofila, a la que se refería como sangre vegetal, vital para la purificación de la sangre y la construcción de tejidos fuertes. Las espinacas son ricas en hierro, esencial para prevenir la anemia y la fatiga, magnesio, clave para la función muscular y nerviosa, y vitaminas K y A. Pero su verdadero poder reside en su densidad de nutrientes combinada con su bajo aporte calórico, lo que permite que el cuerpo las digiera con facilidad, liberando una energía sostenida sin sobrecargarlo. Son lo que podríamos llamar un alimento sátvico por excelencia, puro, ligero y promotor de la claridad mental y la paz interior. Integrar espinacas en nuestra dieta es una forma directa de nutrir cada célula con vitalidad y de apoyar un sistema digestivo que funciona de manera óptima, contribuyendo a disipar la nébula mental y la sensación de cansancio. ¿Ha incluido alguno de estos alimentos en su dieta de forma consciente, prestando atención a cómo su cuerpo responde a su pureza y energía? Comparta su experiencia en los comentarios. Su historia podría inspirar a otros a redescubrir la simplicidad y el poder de lo que la naturaleza nos ofrece generosamente. La técnica no es compleja. Se trata de elegir naranjas y espinacas frescas, preferiblemente orgánicas, y consumirlas de formas que preserven su vitalidad. Una naranja entera o su jugo recién exprimido por la mañana, espinacas crudas en una ensalada, o ligeramente al vapor para acompañar su comida principal. La clave es la consistencia y la intención consciente de nutrir su cuerpo con vida. La verdadera transformación no reside en el conocimiento aislado, sino en la aplicación constante y consciente de la sabiduría en nuestra rutina diaria. Integrar las naranjas y las espinacas en su alimentación, siguiendo los principios de Yogananda, es un acto de autocuidado que puede tejerse de manera armoniosa en el tapiz de su vida, sin necesidad de revoluciones drásticas. La clave es la gradualidad y la observación. Para una mañana radiante, comience su día con una explosión de vitalidad. Imagínese despertando y en lugar de recurrir al café, de inmediato, prepara un vaso de jugo de naranja recién exprimido o, mejor aún, consume la fruta entera para aprovechar su fibra. Este simple acto despierta suavemente su sistema digestivo, hidrata su cuerpo y le proporciona una dosis de prana puro para comenzar el día con claridad mental y energía. Yogananda enfatizaba que el desayuno debe ser ligero y energizante, y las frutas cumplen este propósito a la perfección, preparando su cuerpo para la meditación o las actividades matutinas sin la carga de una digestión pesada. Otro ritual matutino podría ser un batido verde. Combine unas hojas de espinaca fresca con una naranja pelada, un poco de agua y quizás una pizca de jengibre. Es una bebida depurativa y energizante que le proporcionará una base nutricional sólida. Para un mediodía equilibrado, donde la temida siesta post-almuerzo suele aparecer, la integración de las espinacas puede ser su aliado. En lugar de comidas pesadas y procesadas que drenan su energía, opte por incluir un puñado de espinacas frescas en su ensalada principal. Si su almuerzo es cocido, añada las espinacas al final de la cocción, apenas escaldadas, para preservar al máximo sus nutrientes y su vitalidad. Puede también preparar un sándwich o un wrap saludable con espinacas frescas como base, reemplazando la lechuga común.
Para esos momentos de bajón energético a media tarde, en lugar de buscar un dulce o un estimulante, una naranja puede ser el snack perfecto, dulce, refrescante y lleno de Minnusundutsmung, energía sostenida que evitará el crash. Las enseñanzas de Yogananda nos recuerdan que la moderación y la calidad de los alimentos son más importantes que la cantidad. La Sopanata, noches ligeras, son fundamentales para un sueño reparador y una digestión que no sobrecargue su sistema mientras descansa. En este sentido, las espinacas pueden ser un componente de una cena ligera en forma de una sopa cremosa, utilizando espinacas como base principal, o como acompañamiento de una proteína magra, siempre preparadas de forma sencilla, al vapor o salteadas ligeramente. Evite la naranja por la noche, ya que su acidez y contenido de azúcar pueden ser demasiado estimulantes antes de dormir, enfocándose en alimentos más neutrales y reconfortantes. El principio aquí es no exigir demasiado a su cuerpo, cuando debería estar preparándose para el descanso y la regeneración, para quienes tienen poco tiempo. La preparación anticipada es clave. Lave y seque las espinacas al inicio de la semana y guárdelas. En el refrigerador, compre naranjas que sean fáciles de pelar y transportar. Un par de minutos es todo lo que necesita para añadir espinacas a casi cualquier plato o para disfrutar de una naranja. Si no le gusta el sabor de las espinacas crudas, experimente añadiéndolas a caldos o sopas donde su sabor se suaviza o en batidos con otras frutas. La flexibilidad es crucial. La disciplina gentil, enseñada por Yogananda, es el camino. No se trata de perfección, sino de consistencia en pequeños actos conscientes. Al hacerlo, notará cómo la energía y la claridad mental se convierten en sus compañeros constantes, y su cuerpo comenzará a agradecerle. Hemos recorrido un camino desde la búsqueda ilusoria de energía en estimulantes fugaces hasta el redescubrimiento de una vitalidad profunda y sostenible, anclada en la sabiduría ancestral de Paramahansa Yogananda. Lo que parecía ser una complejidad en la nutrición moderna se ha simplificado a la esencia. 2 alimentos, las naranjas y las espinacas, que la naturaleza nos ofrece con generosidad. Al integrar estos pilares de vitalidad en su vida diaria con conciencia y disciplina, usted no solo estará nutriendo su cuerpo físico, sino que estará activando una transformación que resuena en cada aspecto de su ser. Imagínese, y ahora es el momento de sentirlo profundamente. La fatiga crónica que antes lo arrastraba por la tarde se disipa, reemplazada por una energía constante y radiante que fluye sin esfuerzo. Esa mente nublada que dificultaba su concentración se aclara, permitiéndole abordar sus tareas con un enfoque renovado y una creatividad expandida. La pesadez digestiva se convierte en una ligereza confortable, señal de que su sistema está procesando los alimentos con eficiencia, absorbiendo cada gota de prana que estos maravillosos alimentos le ofrecen. Su estado de ánimo se estabiliza. La irritabilidad cede el paso a una serenidad que le permite interactuar con el mundo desde un lugar de paz interior. Estos no son solo beneficios físicos, son la manifestación de un cuerpo y una mente que se han alineado con la sabiduría de la vida. Aquella búsqueda incansable de vitalidad en lo complejo, en lo artificial, ahora se transforma en una profunda apreciación por la sabiduría inherente a lo simple, lo que Yogananda nos legó. Él nos enseñó que el cuerpo es un instrumento divino y la forma en que lo nutrimos impacta directamente nuestra capacidad para experimentar la alegría, la paz y la conexión espiritual. Al elegir conscientemente alimentos que vibran con energía vital, como las naranjas y las espinacas,
usted está elevando no solo su salud física, sino también su estado mental y emocional. Está construyendo un templo interior de fuerza y pureza. La salud, según Yogananda, no es la mera ausencia de enfermedad, sino la presencia vibrante de energía vital en cada célula, en cada pensamiento, en cada emoción. Es una armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta nueva perspectiva le invita a dejar de luchar contra las carencias y a empezar a cultivar la abundancia. Es un recordatorio de que las soluciones más profundas y duraderas a menudo se encuentran en lo más básico y natural. Al honrar a su cuerpo con la pureza que merece, usted no solo transforma su vitalidad, sino que abre la puerta a una vida más consciente, plena y empoderada. Así como un río busca su cauce natural para fluir con fuerza y claridad, su cuerpo anhela volver a un estado de flujo y vitalidad cuando se le nutre con la pureza que le corresponde. Los principios de Yogananda nos enseñan que somos parte integral de la naturaleza y que al vivir en sintonía con ella, desbloqueamos nuestro potencial inherente de sanación y energía. Las naranjas y las espinacas son más que alimentos, son mensajeros de esa armonía natural, recordatorios de que la fuente de nuestra verdadera fuerza no está en la complicación, sino en la simplicidad fundamental. Como el sol que nutre la planta para que nos dé su fruto, la vida misma es el prana que podemos absorber a través de elecciones conscientes. Imagínese en 30 días, despertando con una claridad mental renovada, una energía constante que le acompaña en cada tarea, y una ligereza en su ser que no recordaba. Se sentirá más fuerte, más centrado, más conectado con su propósito. Las pequeñas molestias digestivas habrán disminuido y su capacidad de concentración se habrá amplificado. ¿Cómo se vería y sentiría esa transformación? Descríbalo en los comentarios y permita que esa visión le impulse a dar el primer paso hoy. Permita que esta visión sea su faro, guiándolo hacia una salud integral y una longevidad llena de vitalidad, porque cuidar de su cuerpo es cuidar de su espíritu, y en esa unión reside la clave de una vida verdaderamente plena. Si esta revelación sobre los 2 alimentos simples que Yogananda recomendaba ha resonado con su búsqueda de mayor energía y bienestar, no guarde este conocimiento solo para usted. Comparta este video con aquellos a quienes desea ver florecer, con amigos y familiares que también buscan una fuente de vitalidad natural y duradera. Su viaje personal, sus descubrimientos y sus preguntas son el latido de esta comunidad, un espacio donde cada experiencia nos enriquece. Deje un comentario con la palabra que describa su energía después de escuchar esta sabiduría y únase a esta conversación transformadora. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse futuras revelaciones que le guiarán hacia una vida más plena y consciente. Vamos juntos a construir una comunidad de vitalidad consciente, inspirada en la sabiduría que trasciende el tiempo.